Cándice Gilbert siempre había sentido una gran pasión por la naturaleza y los paseos en solitario. Alta, atlética, y con su melena pelirroja, solía explorar parques y reservas naturales cerca de su hogar en el estado de Oregón. Para ella, estas caminatas eran una forma de despejar su mente y escapar de la rutina diaria de su trabajo en oficina. Aquella mañana decidió explorar una nueva ruta en el Bosque Nacional Willamette, sobre la que había leído en un foro de aficionados al senderismo. La mochila estaba preparada siguiendo todas las normas: una reserva de agua, barritas energéticas, un mapa de la zona, una brújula y un cargador portátil para el teléfono móvil. Incluso dejó una nota a su compañera de apartamento indicando a dónde se dirigía, una costumbre adquirida tras años de caminatas en solitario. El clima parecía ideal, unas ligeras nubes protegían del sol abrasador, y la fresca brisa hacía más agradable la caminata. Las primeras horas de trayecto fueron exactamente como ella esperaba. El sendero estaba bien señalizado, reinaba una calma reconfortante, rota solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Cándice aprovechaba para tomar fotografías de los lugares más pintorescos y las enviaba al chat grupal de sus amigos. El último mensaje que envió, alrededor del mediodía, fue un selfie junto a un pequeño arroyo de montaña. Los problemas comenzaron cuando decidió desviarse del sendero principal al ver un claro especialmente bello lleno de flores silvestres. Queriendo tomar algunas fotografías, se apartó de la ruta marcada. Allí, rodeada de altos árboles y un denso sotobosque, perdió la orientación. La brújula, que debía ser su salvación en una situación como esta, marcaba direcciones contradictorias debido a anomalías magnéticas locales. El pánico llegó de forma gradual. Primero intentó regresar sobre sus propios pasos, pero la hierba espesa ocultó rápidamente las huellas de sus botas. Su teléfono, que podría haber sido su salvación, mostraba la ausencia total de señal. Subió a terrenos más elevados con la esperanza de captar al menos una barra de cobertura, pero todo fue en vano. El bosque a su alrededor se hacía cada vez más denso y sombrío, mientras las sombras de los árboles se alargaban con la llegada del atardecer. Cuando el sol comenzó a ponerse, Cándice se dio cuenta de que estaba realmente perdida. La temperatura descendía rápidamente, y su ligera chaqueta no era suficiente para protegerla del frío de la tarde. En su mochila quedaba menos de la mitad de una botella de agua, así que empezó a racionarla, tomando pequeños sorbos. El agotamiento de tantas horas de caminata comenzaba a hacer mella, y el miedo a pasar la noche en el bosque crecía con cada minuto que pasaba. En ese momento, cuando la desesperación empezaba a ganarle la batalla, vio un tenue destello de luz entre los árboles. Una chispa de esperanza surgió en el pecho de Cándice: donde hay luz, hay personas, y donde hay personas, hay ayuda y un camino hacia la salvación. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia aquel resplandor que parecía llamarla, sin sospechar que ese encuentro marcaría el comienzo de su pesadilla. La luz que Cándice había visto provenía de una pequeña cabaña de madera escondida entre pinos centenarios. Era una estructura rudimentaria con un porche diminuto y una sola ventana, donde titilaba una luz amarilla tenue. Alrededor de la cabaña se extendía un terreno desordenado, repleto de pilas de leña y herramientas viejas. Un hacha pesada, clavada en un gran tronco cerca de la entrada, captó la atención de Cándice, aunque en ese momento le pareció solo parte de la vida cotidiana en el bosque. Cándice golpeó la puerta y escuchó atentamente los sonidos provenientes del interior de la cabaña. Después de unos segundos, la puerta se abrió y un hombre alto de mediana edad apareció en el umbral. Su apariencia no resultaba particularmente inquietante: llevaba una camisa de franela, vaqueros desgastados y una barba espesa con mechones grises. Sin embargo, algo en su mirada la hizo desconfiar: era una mezcla extraña de sorpresa y un entusiasmo poco natural. El hombre se presentó como el vigilante forestal de esa zona, aunque no mencionó su nombre. Su forma de hablar era escueta, con pausas prolongadas entre frases, como alguien poco acostumbrado a la conversación. Invitó a Cándice a entrar, explicándole que el pueblo más cercano estaba a varias horas de distancia y que viajar en la oscuridad era peligroso. Agotada después de tantas horas perdida, Cándice aceptó la invitación con alivio.
El interior de la cabaña era más amplio de lo que parecía por fuera. Una gran estufa ocupaba el centro de la única habitación, rodeada de muebles sencillos y numerosas estanterías llenas de herramientas y latas de conserva. En un rincón había una cama estrecha cubierta con una manta remendada. Toda la estancia estaba impregnada de un fuerte olor a humo y moho, como si el aire fresco no hubiera circulado allí en mucho tiempo. El hombre ofreció a Candice una taza de té caliente, que ella aceptó agradecida. Durante la conversación, empezó a notar varios detalles inquietantes. No había fotos ni objetos personales en la cabaña, las cerraduras de la puerta y la ventana eran inusualmente robustas, y el comportamiento del guardabosques era cada vez más extraño. Siempre se posicionaba entre ella y la salida, como si bloqueara cualquier intento de huida, mientras su mirada se volvía cada vez más intensa y desagradable. Cuando Candice terminó su té y pidió ayuda para contactar con la policía o indicaciones para llegar al pueblo, el comportamiento del hombre cambió drásticamente. Su tono se volvió más autoritario, sus movimientos más bruscos. Alegó que no tenía teléfono y que salir por la noche era imposible debido a los animales salvajes. Insistió en que se quedara a pasar la noche, con una insistencia tan forzada que parecía más una orden que una sugerencia. De repente, Candice sintió un fuerte mareo y debilidad en todo el cuerpo. Lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue la sonrisa satisfecha en el rostro del hombre y el sonido del cerrojo girando en la puerta. El té que había bebido claramente estaba adulterado, y la esperanza de encontrar salvación se transformó en el inicio de una auténtica pesadilla. La conciencia de Candice regresaba lentamente, como si emergiera de un profundo abismo. Lo primero que sintió fue el frío del suelo de cemento y el peso de unas cadenas metálicas en su tobillo. Descubrió que el guardabosques la había trasladado a un sótano, cuya existencia ni siquiera habría imaginado al mirar la cabaña desde fuera. Era un espacio angosto sin ventanas, iluminado por una sola bombilla tenue que colgaba del techo con un cable largo. El sótano se asemejaba a una auténtica celda, preparada claramente mucho antes de la llegada de Candice. La cadena de metal estaba incrustada en la pared, y en una esquina había un balde que servía como improvisado inodoro. Sobre el suelo yacía un colchón sucio, el único vestigio de comodidad en aquel lúgubre lugar. Las paredes húmedas estaban marcadas con arañazos, quizá intentos de contabilizar los días o mensajes desesperados de antiguas víctimas, cuyo destino Candice temía imaginar. El guardabosques bajaba al sótano 2 veces al día. Por la mañana le llevaba comida, generalmente pan duro y agua, a veces las sobras de su cena. Sin embargo, las visitas nocturnas eran aterradoras. Se quedaba horas en el sótano, dando rienda suelta a sus perversiones. Al principio, Candice trató de resistirse, pero pronto se dio cuenta de que solo conseguía intensificar su violencia. En su lugar, empezó a observarlo, analizarlo, buscar puntos débiles en su rutina. Los días se fundían en una tortura interminable. Candice luchaba por mantener la cordura ocupándose de diversas formas. Hacía ejercicios físicos dentro de los límites que le permitía la cadena, recitaba poemas que recordaba de la escuela y sostenía conversaciones imaginarias con sus seres queridos. De vez en cuando, el guardabosques, de buen humor, le llevaba libros viejos y deteriorados que Candice leía repetidamente, aferrándose a ellos como a un salvavidas emocional. Con el tiempo, empezó a identificar ciertos patrones en el comportamiento de su captor. Era metódico en sus hábitos, siempre llegaba a la misma hora y seguía rituales bien establecidos. También notó que en ocasiones se ausentaba por largos periodos, probablemente para atender sus tareas en el bosque. Durante esos momentos de silencio, podía escuchar los sonidos del exterior, el crujir de los árboles con el viento, los cánticos de los pájaros e, incluso, a veces, ruidos lejanos que indicaban actividad humana, como el motor de un vehículo o voces dispersas de excursionistas. Fue en esos instantes de quietud que Candice se fijó en un pequeño respiradero en la parte alta de la pared. Era demasiado pequeño para escapar, pero lo bastante grande para captar sonidos del mundo exterior. Con el tiempo, aprendió a interpretar señales a través de esos sonidos, la hora del día según el canto de las aves, el clima según el ruido del viento.
Más importante aún, detectó rastros de presencia humana en el área. Un día, cuando el guardabosques bajó de un humor particularmente agrio, olvidó revisar el candado que aseguraba la cadena después de sus habituales abusos. Este descuido reveló una falla en su sistema. Cándice descubrió que uno de los eslabones de la cadena estaba corroído, débil por la oxidación, y comprendió que con esfuerzo suficiente podría romperlo. Empezó a trabajar metódicamente sobre ese eslabón, utilizando el borde metálico de la hebilla de su cinturón para desgastarlo. Lo hacía con sumo cuidado, evitando dejar rastros visibles de su manipulación y actuando solo cuando estaba segura de que no sería escuchada. La esperanza de escapar se convirtió en el ancla que la mantenía cuerda. Cada golpe contra el metal oxidado era un golpe contra el miedo, y cada fragmento de óxido que caía al suelo acercaba el momento de su libertad. Cándice sabía que tendría una única oportunidad y debía elegir el instante perfecto. La espera era una tortura en sí misma, casi física, pero se obligaba a ser paciente. Prefería tomarse su tiempo y estar completamente preparada que arruinarlo todo con una acción apresurada. El plan de escape de Cándice comenzó a tomar forma concreta después de varias semanas de cautiverio. Eligió el día para su liberación cuidadosamente, una de esas jornadas en las que el guardabosques solía ausentarse por largas horas, presumiblemente para realizar recorridos por su sección del bosque. Durante esas ausencias, él regresaba solo al atardecer, lo que le daba tiempo suficiente para intentar escapar y buscar ayuda. La noche anterior al escape, Cándice apenas pudo dormir, enfocada en terminar de debilitar el eslabón oxidado de su cadena. Al amanecer, con un último esfuerzo, el metal finalmente cedió. Solo un tirón decidido bastaría para liberarse. Por la mañana, cuando el guardabosques bajó con su desayuno habitual, Cándice fingió estar enferma, acurrucándose en el colchón como si apenas pudiera moverse. La estrategia funcionó. El hombre dejó rápidamente la bandeja y se fue sin prestarle demasiada atención. Pocos minutos después, sus pasos resonaron sobre el suelo de la cabaña, seguidos por el ruido de la puerta principal al cerrarse. Cándice esperó una hora más, agudizando el oído para asegurarse de que no había regreso inmediato. Al sentirse segura, hizo el último esfuerzo. Con un fuerte tirón, el eslabón oxidado se rompió, dejando marcas sangrantes en sus muñecas. No le importó, estaba libre de las cadenas. El sótano estaba asegurado con un candado sencillo que Cándice había aprendido a abrir con un trozo de alambre que sacó de los muelles del colchón. Pasó semanas practicando, aprovechando los momentos en los que sabía que el guardabosques estaba lejos. Con manos temblorosas, introdujo su improvisada ganzúa en el candado. Fueron unos minutos agónicos, pero finalmente el mecanismo cedió. Al subir las escaleras, Cándice entró en la familiar sala principal de la cabaña. La luz del día que entraba por la ventana la obligó a entrecerrar los ojos, llevaba semanas sin ver el sol. La puerta principal estaba asegurada con 2 cerrojos, pero las llaves colgaban de un gancho junto a la estufa, una muestra más de la arrogancia de su captor. Una vez afuera, Cándice no se detuvo a pensar en qué dirección tomar. Simplemente corrió tan lejos como le permitieron sus fuerzas. Las ramas de los árboles le golpeaban el rostro, cayó varias veces, pero se levantó cada vez sin dudar. Ignoró el dolor de sus pies descalzos y la fatiga que casi la derribaba. Solo después de cubrir una considerable distancia, redujo el ritmo a un paso rápido y comenzó a buscar señales de civilización. La suerte finalmente estuvo de su lado después de varias horas. Cándice escuchó el rugido de un motor a lo lejos. Guiada por el sonido, llegó a un camino de tierra donde un vehículo pick-up, con 2 pescadores a bordo, avanzaba lentamente. Los hombres detuvieron el coche de inmediato al ver a una mujer herida, con ropa hecha jirones, emergiendo del bosque. Entre lágrimas, Cándice les contó lo que le había sucedido, y ellos no dudaron en llevarla a la estación de policía más cercana. En la comisaría, Cándice relató en detalle la descripción de la cabaña, del guardabosques y de todo lo que había padecido. Los oficiales tomaron su historia con la seriedad que merecía, especialmente después de que ella mencionara datos que podían relacionarse con otros casos similares.
2 policías se ofrecieron a ir inmediatamente al lugar indicado, a pesar de que la noche se acercaba. Candice insistió en acompañarlos, argumentando que solo ella podía guiarles directamente hasta la cabaña. Esta decisión, motivada por su deseo de ayudar a capturar al criminal y quizás evitar nuevas víctimas, resultó ser trágica. Nadie imaginó que su regreso a la cabaña marcaría el inicio de un horror aún mayor. El coche patrulla se detuvo a una distancia prudente de la cabaña, escondido entre los árboles. El sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el bosque con tonos rojo-anaranjado que hacían la escena aún más inquietante. Los oficiales, armados con sus pistolas de servicio, tomaron posiciones para vigilar. Una columna de humo que salía por la chimenea indicaba que el guardabosques había regresado antes de lo habitual, quizás al descubrir la huida de su prisionera. El joven oficial Jackson permaneció con Candice en el vehículo, mientras que su compañero, el sargento Morris, un policía experimentado, se aproximaba a la cabaña. El plan era sencillo: realizar un arresto estándar, pedir refuerzos y registrar el lugar con minuciosidad. Sin embargo, el guardabosques tenía otros planes. Cuando el sargento Morris tocó a la puerta y se identificó, el interior de la cabaña quedó en un silencio absoluto. Segundos después, se escuchó el sonido de un rifle cargándose. Morris apenas tuvo tiempo de lanzarse a un lado cuando un disparo destrozó la puerta. Comenzó un tiroteo. El oficial Jackson, al escuchar los disparos, ordenó a Candice que permaneciera en el coche y corrió a auxiliar a su compañero. El guardabosques resultó ser un tirador experto. Aprovechando su conocimiento del terreno, flanqueó a los oficiales y disparó, hiriendo gravemente al sargento Morris. Jackson intentó arrastrar a su compañero herido hacia un lugar seguro, pero en ese momento la imponente figura del guardabosques apareció justo delante de él, empuñando el enorme hacha que Candice había visto el primer día junto al tocón. El ataque con el hacha fue rápido y letal. El oficial Jackson no tuvo tiempo siquiera de levantar su arma. Desde el coche patrulla, Candice presenció la escena con horror, dándose cuenta de que era la única que quedaba para pedir refuerzos. Desesperada, agarró la radio del coche y trató de comunicarse con la comisaría, pero solo escuchó interferencias. En esa zona del bosque, la señal era extremadamente débil. Los últimos minutos de Candice estuvieron marcados por una lucha frenética. Intentó arrancar el vehículo, pero las llaves estaban en el cinturón del oficial Jackson. Su intento de escapar corriendo también fracasó. El guardabosques la alcanzó tras unos pocos metros. Lo último que vio fue el brillo del sol poniente reflejándose en la hoja del hacha. Los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados. El guardabosques, cuyo verdadero nombre sigue siendo un misterio, escondió cuidadosamente los restos en lo profundo de un bosque que conocía como la palma de su mano. La cabaña quedó vacía, y su dueño desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera los intensos operativos de búsqueda pudieron arrojar resultados. El bosque, espeso y silencioso, mantuvo sus secretos. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una de esas siniestras leyendas que los habitantes locales cuentan en voz baja. Aunque la cabaña fue demolida, muchos evitan esa parte del bosque. Algunos dicen que, en ciertas noches, se puede ver una luz solitaria y la silueta de un hombre alto con un hacha. ¿Es esto una verdad aterradora o una ficción alimentada por el miedo? Nadie se atreve a comprobarlo. Y aquel guardabosques sin nombre, tal vez, todavía esté oculto en algún rincón de la espesura, aguardando la llegada de una nueva víctima.